¿Qué tal? Reciban el saludo de todo el equipo de profesionales de esta casa de su medio público de Doñana Comunicación. Vamos a iniciar un espacio-tiempo de opinión, como siempre, se los recordamos. Invitamos a los portavoces de las distintas formaciones políticas de la localidad y, por supuesto, agradecemos mucho a aquellos que conciertan una cita con nosotros a partir de la celebración de una sesión plenaria, como es el caso, hubo pleno el pasado jueves, y tienen a bien, pues no solo darnos su visión acerca de los puntos que se van tratando, sino también someterse a nuestras preguntas sobre una actualidad que, por supuesto, pues ha sido muy intensa, especialmente en los últimos días. Bueno, como decía, pues agradecemos especialmente a los grupos y formaciones políticas que nos acompañan en el plató. En esta oportunidad hablamos con el portavoz de Mesa de Convergencia, también el concejal de Administración, Hacienda y Personal, José María García. Gracias. ¿Qué tal, por Pepe? venir. Gracias, como siempre, por invitarme, y aquí estaremos para responder a la actualidad, que no es poca. Casi que vamos a empezar por ahí, porque aunque echemos un vistazo al pleno, también nos apetezca pues entrar en el área de gestión, como digo, y como se suele decir coloquialmente, la actualidad nos come. Han pasado muchas cosas durante el pasado fin de semana, siguen pasando cosas en este lunes, y vamos a empezar por ahí, porque por supuesto yo creo que si pesáramos los diferentes contenidos de la actualidad, pues hay un número que es 832, que es la tasa de incidencia del coronavirus en Almonte. La hemos comunicado a las 12:30 del mediodía, en redes sociales también es asunto protagonista en la programación de Doñana Comunicación, en sus informativos, y estamos hablando, bueno, pues del dato dentro del registro histórico, el mayor en la historia del municipio, incluso superando, como digo, en 122 puntos y pico al del pasado viernes, que ya de por sí era el más alto que se había registrado, contabilizado en toda la serie histórica de la pandemia de coronavirus. Bueno, pues en primer lugar lo que vamos a pedir es una información acerca, pues a partir del conocimiento de este hecho, de medidas del Ayuntamiento de Almonte y de valoración política, desde luego. Efectivamente, Pepe, como tú bien has dicho, estamos ante una tasa altísima, la más alta de todo el estado de pandemia, 832 por cada 100.000 habitantes, a un ritmo vertiginoso de subida la última semana, y desde luego muy preocupante. Tan preocupante no solamente ya porque estemos confinados perimetralmente, sino porque la tasa sigue aumentando. Entonces, evidentemente, desde el equipo de gobierno estamos muy preocupados por el tema. El sábado tuvimos una reunión de urgencia del equipo de gobierno para tratar de implementar una serie de medidas adicionales ante la que se nos venía encima. Entre esas medidas, pues está el que vamos a aumentar la fumigación. Hasta ahora se ha fumigado 2 días, uno en Almonte y otro en el Rocío y Matalascañas, en los lugares más sensibles. Ahora vamos a aumentar un día más esa fumigación, se van a hacer en 3 días, y no solamente a los lugares más sensibles, sino vamos a procurar hacerla de manera integral, tanto en el núcleo de Almonte como en Rocío como en Matalascañas. Entre otras medidas, además, pues recordarán todos los ciudadanos de Almonte, el Rocío y Matalascañas que durante los primeros tiempos del estado de pandemia, allá por marzo del año pasado, pues lo que hicimos es establecer un sistema de comunicación, de alerta, de megafonía hacia toda la ciudadanía para decirle que la situación era preocupante y que bueno, pues íbamos a poner una serie de medidas, ¿no? Y que había que cumplir con una serie de medidas. Las medidas prácticamente están dichas a todas. Entonces vamos a reforzar esa información a través de megafonía, tanto de la policía local, a través de la megafonía también propia de la hermandad y la iglesia, a la que le hemos pedido permiso y desde el primer momento se han puesto a disposición desde el ayuntamiento, a través de protección civil en Matalascañas y en Almonte, y a través de los medios propios del ayuntamiento, a través de su servicio de inspectores.
Y a partir de ahí pues se recordarán que hay medidas que son obligatorias, como es el caso de la mascarilla, como es el caso de la distancia de seguridad, como que hay que reforzar evidentemente pues todo aquello que propicie el alejamiento hacia el contacto. Y ahí volvemos a repetir una vez más. Yo creo que, independientemente de las condiciones ambientales, que parece ser que estamos ante una cuarta ola, pero mientras no se diga lo contrario, y parece que hay datos que ya lo demuestran, es el acercamiento entre personas lo que favorece fundamentalmente el contacto. El contagio, no tanto el contacto, quiero decir, como el acercamiento vía aérea. Entonces, en ese sentido, todos los ciudadanos tenemos la obligación de respetar esas medidas mínimas de seguridad, mascarilla, distancia, como digo. Y parece ser también que, de alguna manera, está demostrado que no es tanto el contacto, leía un artículo hace unos días, que no es tanto el contacto, superficie y tal, como digo, la transmisión a través de seres humanos. Entonces, ahí es donde tenemos que prevalecer. También hay algo que se ha demostrado, y es que parece ser que en estas últimas olas no está habiendo una incidencia alta en residencias. Eso indiscutiblemente todos los expertos lo achacan a que hay una vacuna que ha puesto tierra de por medio. Pues yo quiero decir de aquí, quiero pedir a todos los ciudadanos del Rocío, Almonte y Matalascañas, que mientras que no estemos vacunados y mientras no lleguemos a ese 70% que parece ser que el gobierno pone como cifra, ¿no? Como cifra de inmunización, efectivamente, lo que más prevalece y lo que tiene que prevalecer es la responsabilidad humana, es decir, el procurar mantener las medidas que se nos están diciendo desde el principio de la pandemia. Eso creo que es fundamental y nosotros deberíamos de aplicarlo al máximo, teniendo en cuenta que, bueno, si la cifra de media de Andalucía está en 250, 260, 832 es muy, casi la triplica. Por tanto, deberíamos de tener triple de responsabilidad en este municipio. En ese aspecto, bueno, parece que los números hablan de una relajación en todos los sentidos. Hace el equipo de gobierno autocrítica en torno a esa relajación a tenor de, por ejemplo, una Semana Santa en la cual el pueblo aparecía desierto, es decir, probablemente pues se nos ocurre pensar que había muchas concentraciones de personas, muchas reuniones en lugares privados, digamos como hipótesis. No sabemos la razón, pero sí tenemos que afrontar el resultado, que es ese, el de 832 como tasa, como número de casos que, si seguimos así, tendrían lugar en realidad, digamos, en la tasa serían aproximadamente unos 200 y pico de casos, claro, en las próximas 2 semanas, ¿no? Claro. En nuestra localidad. En nuestra localidad. En ese sentido, tú me dices que una posible autocrítica desde el equipo de gobierno. Quizás no hayamos llegado al ciudadano tal con la intensidad que nos hubiera gustado, no lo sé, ¿no? Es probable que se hubieran podido tomar algunas medidas más de carácter fundamentalmente divulgativo. Hemos tenido en Semana Santa se han reforzado las medidas de vigilancia en calle y es verdad que, bueno, pues desde el equipo de gobierno hemos apelado siempre fundamentalmente a la responsabilidad ciudadana. ¿Quiere esto decir que el portavoz que le habla le está echando la culpa a los ciudadanos de la tasa? No, yo quiero decir que esto tiene que ser una responsabilidad compartida. Evidentemente no podemos poner un policía municipal detrás de cada ciudadano, eso es evidente, ni tampoco podemos poner un policía municipal detrás de cada negocio de este municipio. Hay que apelar a la responsabilidad individual y a la solidaridad, es decir, hay que tener presente que si yo me contagio puedo contagiar a otras personas, y si yo soy consciente y me consta de que, aunque pueden ser ejemplos anecdóticos, parece ser que circula que hay individuos que esa responsabilidad se la salta a la torera porque teniendo indicios pues salen a la calle como si no ocurriera nada. Evidentemente, si nosotros tuviéramos la certeza, iríamos a por ese individuo, lógicamente, para sancionarlo, ¿no? Pero lo cierto es que las medidas que ha implementado ahora mismo nos las tomamos con muchísima laxitud. Todos vamos por la calle y vemos a ciudadanos que llevan la mascarilla como si fueran barbuquejos. Eso no sirve para nada. O que aprovecha el cigarro para quitarse la mascarilla y llevarse. Me parece que eso no es justo ni solidario.
¿Qué tendría que hacer el Ayuntamiento de Almonte? Implementar las medidas de seguridad, pero si es que ya se hace, pero es que vuelvo a repetir, no podemos poner un policía detrás de cada ciudadano, por tanto hay que apelar a la solidaridad y a la responsabilidad. Creo que este ayuntamiento, estos municipios, los ciudadanos de este municipio, todavía no hemos dado la talla total, por lo menos la que podemos dar en lo que a solidaridad ciudadana se refiere. Creo que podríamos dar mucho más, en base a que, vuelvo a repetir, todavía hay un colectivo importante del municipio que no está vacunado. Pero es que incluso aunque esté vacunado, las autoridades sanitarias recomiendan que hay medidas, como es la mascarilla, que hay que seguir teniéndolas. Por tanto, a lo que tú me preguntabas al principio, ¿podía haber hecho el equipo de gobierno algo más? Yo creo que cualquiera puede hacer siempre algo más con los medios que tiene, pero vuelvo a repetir, somos en este municipio 24.000 habitantes, más una población flotante ahora mismo muy importante, y la responsabilidad individual yo creo que ahora mismo es fundamental para poder poner, si no freno, sí por lo menos barrera a esta ola que nos está azotando. Bueno, vamos a hablar sobre un tema que tiene que ver, aunque como decimos, ¿no? Yo creo que es evidente por las notas que hemos sacado que está claro que no son los números que Almonte tenía, ni en la primera ola, ni en la segunda ola, ni en la tercera ola. Nos habíamos quedado ahí en torno a un 664, 640 y tanto. En la segunda ola 664, en la tercera pues 640 y tantos. Quiere decir que seguimos subiendo. Bueno, como digo, a esas cifras se llega, por ejemplo, en las jornadas del viernes. Sí es cierto que ha habido un acontecimiento, un contenido, ha tenido reflejo Doñana Comunicación, porque desde luego era una noticia, y era una noticia que tenía que ver con la salud pública, que es lo que nos ocupa sobre todo, que, como digo, son pues esas aglomeraciones, de las que además se hicieron eco pues multitud de particulares, también incluso alguna entidad, incluso también algún partido político, en supermercados y en entidades bancarias. Esto provocaba en la misma noche del viernes una reacción, un anuncio de reuniones por parte del equipo de gobierno. Me gustaría que nos comentara la actualidad acerca de este tema, que, como digo, puede ser polémico, es llamativo, es preocupante, porque en cualquier caso una aglomeración de personas supone una posibilidad de contagio, y esa, por supuesto, pues ha sido la principal prioridad, al menos para esta casa, a la hora de publicar una foto, como hicimos el pasado viernes por la tarde. No haberlo hecho hubiera supuesto, no hay que olvidarlo, dar la espalda o ponerse de perfil ante una circunstancia que, como digo, es preocupante porque puede afectar directamente a la población, a toda la población, y toda la población, la que estaba en la foto, toda la población en general nos preocupa. Pero, como digo, a partir de ahí, pues sí es cierto que se ha convertido en el tema del fin de semana. Se ha originado un importante debate además en Doñana Comunicación, al hilo de esa publicación. Y, como digo, el Ayuntamiento anunciaba medidas acerca de esta circunstancia, que puede ser particularmente lesiva para una población frágil, que además acude a supermercados y a entidades bancarias por necesidad. ¿Qué está haciendo el Ayuntamiento? Antes me preguntabas que qué medida, y como sabías que el tema iba a entrar, pues probablemente he dejado para otra de las medidas que habíamos implementado el sábado en base a todo esto. Es verdad, primero quisiera hacer una puntualización a lo que tú te has dicho, una puntualización, una reafirmación a lo que tú has dicho. Yo creo que el papel de los medios de comunicación tiene que informar a la población. Por tanto, hay nada más que decir. Quien niegue o quien censure el hecho de que Doñana Comunicación o cualquier otro medio haya hecho una publicación referente a colas, me parece que es negar la evidencia, y yo creo que una población informada es una población que es capaz de responder mejor a los retos. Por tanto, y esto, como tú decías anteriormente, es un reto sanitario, por tanto, cuanta más información circule, mejor. Pero información, una cosa es información y otra cosa es cotilleo. El cotilleo a veces daña, lesiona, distorsiona la información y produce más daño que beneficio. Tú me apelas a la información y yo te digo que información 100%. Dicho esto, efectivamente, esas colas venían propiciadas fundamentalmente porque los ciudadanos que están trabajando en los campos habían cobrado, tenían la necesidad de ir a los cajeros,
para sacar dinero, cubrir sus necesidades o enviar dinero, en el caso de los extranjeros, enviar dinero a sus casas, ¿no? Por tanto, es algo absolutamente humanamente entendible. Humanamente entendible. Entiendo, por tanto, que el problema es una cuestión más de organización que de otra cosa. En ese sentido, nosotros, el mismo sábado cuando nos reunimos, decidimos que para tratar de organizar mejor esta afluencia a esos lugares, que son lugares de sustento alimentario o de sustento dinerario, las dos absolutamente necesarias, teníamos que reunirnos con las empresas para tratar de organizar mejor. Esa reunión ha ocurrido esta mañana, a las 8 de la mañana, ya se ha reunido la alcaldesa con concejales directamente con competencias en el asunto y han llegado a acuerdos con las empresas para organizar mejor. Es decir, ¿cómo organizar mejor? Pues que no coincidan las personas a la misma hora en los mismos centros alimentarios, en las mismas grandes superficies, sino distribuirlo en la medida que podamos y que no coincida el pago a las entidades financieras los mismos días, sino que se haga de forma escalonada. Ha habido, evidentemente, un entendimiento al 100% entre el ayuntamiento y las empresas agrícola y seguramente de cara a al próximo cobro o la próxima se va a hacer muchísimo mejor. También en ese sentido habíamos tomado la medida de reunirnos con los directores de las entidades bancarias para que de alguna manera también desde ellos, desde internamente también pudieran poner medios. Porque, verá, en el caso de las entidades financieras se dan dos circunstancias. Primero, que muchos de los ciudadanos que vienen, sobre todo los extranjeros, pues resulta que no controlan bien el idioma y entonces muchas veces bloquean los cajeros porque no entienden bien. Entonces ahí creo yo que las entidades financieras deberían de poner a alguien que ayudara precisamente para que no ocurriera eso y también en la medida de lo posible ayudar a que se mantuviera una cierta distancia de seguridad o incluso que tuvieran puntos de información en la misma sucursal para que informara de la forma de hacer las cosas. Con ellos se trataría de, primero, evitar esas grandes aglomeraciones, evitar precisamente el colapso de los cajeros y facilitar que eso se haga de una manera mucho más normalizada. Esa reunión debe de estar realizándose en estos momentos o han terminado, ¿vale? Y lo mismo que con los empresarios agrícolas, espero que haya un buen entendimiento y que pues, en beneficio de todos. De la misma manera, vamos a tener también una reunión con las grandes superficies. No todas las grandes superficies, digamos, no en todas las grandes superficies se han producido esas colas, sino que ha sido básicamente en dos. Entonces, no obstante, nos parecía conveniente hacerla con todas las del municipio para que de la misma manera que las entidades bancarias pues, pudieran también ayudar ellos a que se organizara de forma que pues, fuera más normalizado todo ese procedimiento, porque se da la circunstancia que la afluencia es en una hora en concreto y también lo mismo que el cobro en las entidades, lo mismo que el cobro en las empresas se realiza en un margen de día. Luego entonces hay que tratar de escalonar tanto la afluencia a las grandes superficies como la afluencia a las entidades bancarias que están derivadas de cuando las empresas pagan a sus trabajadores. Pero creo que bueno, se está intentando, se va a intentar hacer. Hay empresas, por darle algún dato al ciudadano para que, verá, cualquier ciudadano que intente criminalizar, espero que no se me lo interprete, a una etnia, a una cultura o a un determinado sector económico está en un error muy grande. Estas son necesidades humanas y da igual la etnia a la que perteneces, a la nacionalidad a la que pertenezca o al sector económico que pertenezca, ¿vale? Pero hay, por ejemplo, empresas que tienen más de 4.000 recolectores en estos momentos. 4.000 recolectores, y digo recolectores, no digo trabajadores para la empresa, digo solo recolectores. Es un dato para que el ciudadano que nos esté mirando sepa la magnitud a la que nos estamos enfrentando. Y son 4.000 recolectores con necesidades, personas con necesidades. Por tanto, lo que hemos de tratar de hacer es, primero, comprensión, segundo, racionalización y organización, que ha sido ni más ni menos. Y en eso estamos, el equipo de gobierno,
Y en eso están las empresas, los bancos y también espero que las grandes superficies, que con ellas todavía no nos hemos reunido. Me va a permitir José María García, si lo tiene a bien, porque sí es cierto que también desde Doñana Comunicación nos gustaría pues salir al paso de ciertas críticas, ¿no?, que se han generado en ese debate al hilo de la publicación de la fotografía. Y me gustaría decir en primer lugar que el número, la tasa, el viernes era 710, hoy son 832. Hemos dicho con anterioridad que el contexto es la relajación en las medidas, no puede ser otro. Es decir, este es un tema puntual, es un tema coyuntural que no puede capitalizar en absoluto. Tampoco Doñana Comunicación ha hecho eso. La descripción de la fotografía, que sí era una noticia, pues simplemente, y como digo, nos limitamos a describir una situación que se había producido el viernes por la tarde, pues en esos lugares, en supermercados y en cajeros. Nosotros no hemos hablado del quién en la noticia, no hemos hablado del quién porque los supermercados fueron visitados por multitud de personas. Yo mismo acudí a un supermercado el viernes por la tarde, es decir, en la publicación no hay culpabilizaciones. Sí es cierto que, pues hay una cuota de responsabilidad de cada cual. Cuando digo cada cual, digo de manera individual, de manera colectiva, también en cuanto a entidades. Y como he dicho con anterioridad, pues también hay que preocuparse por las personas que nos rodean, por las personas que están viviendo con nosotros durante estos meses. Es muy importante porque somos una sociedad ahora mismo conformada por todos. Como he dicho, el contexto además es de necesidad, de dinero, de necesidad de alimento. Totalmente de acuerdo. A partir de ahí, pues yo creo que se generan dos problemas. El primero, indiscutiblemente, y el principal, es de salud pública. Estuve admitiendo este editorial de Doñana Comunicación en el transcurso de la entrevista de Tiempo de Opinión. Pero aparte del problema de salud pública, también hay un evidente problema de imagen. Y creo que hay que cuidarlo. En definitiva, no se trata de buscar un culpable, no se debe nunca tratar de eso, un chivo expiatorio. Ya digo que son otras las circunstancias y la cifra de 710 ya se conocía el viernes y es el resultado de todo lo anterior, de las decisiones de todos y cada uno de nosotros como colectividad. A partir de ahí sí es verdad que esa circunstancia, y lo han reproducido ustedes entrando en la página de Facebook de Doñana Comunicación, reproduciendo esa fotografía u otras que hemos visto durante todo el fin de semana, expresándose en comentarios en ese debate muy rico que se ha generado, como digo, es una cuestión de primer orden. Cuestión porque la población está en riesgo, toda la población, todas y cada una de las personas, hablamos de personas individuales. Pero como digo, también tenemos un problema, pues entiendo que el sector empresarial, que se puede ver afectado en su imagen, tiene un problema, pues los supermercados, tiene un problema la entidad bancaria, tiene un problema el ayuntamiento y tienen un problema las fuerzas de seguridad. Y como todos tenemos un problema, pues habrá que encontrar una solución. Estoy razonando acerca de esas críticas que ha recogido Doñana Comunicación. Tenemos que decir que nosotros hemos realizado nuestras pertinentes consultas y hemos recibido además el respaldo, cosa que agradecemos. Y lo digo desde la profesión periodística, por supuesto. La contribución que un servicio público de noticias puede hacer es publicar, no mirar a otro lado. Los efectos de no publicar la fotografía es, en primer lugar, no cumplir con nuestra función y, en segundo lugar, no contribuir a la resolución del problema. Lo que podemos hacer desde Doñana Comunicación es publicar la foto para que esa foto no vuelva a reproducirse y a tener lugar en nuestra localidad. A partir de ahí, sí quisiera regresar a la noticia. Es que estamos ahora mismo en unos datos en los cuales, pues de seguir en esa tendencia, habrá pues 200 casos, más de 200 casos en Almonte. Yo creo que tenemos que tomar conciencia de lo que nos estamos jugando. Y a partir de ahí tenemos que ser muy serios. La tasa de mortandad del coronavirus es al menos del 1%. Estamos hablando de posibles víctimas. A partir de ahí, ¿se volverá a repetir esa fotografía, José María? Verá, Pepe, como se suele decir en el argot de la calle, yo rapel no soy.
Lo que sí te digo es que como persona y como ciudadano me gustaría que no volviera a repetirse. Como gestor público y con responsabilidades voy a procurar que no se repita. De hecho, ya hemos empezado a reunirnos con los sectores más implicados, argumentando y ahondando más en lo que tú estás diciendo. ¿Cuál es lo fundamental aquí? Estamos ante un problema de salud pública. Esa es la base. O sea, aquí que nadie venga a decir es que el equipo de gobierno tiene la culpa. Bueno, el equipo de gobierno tendrá la culpa en lo que tenga la culpa, el ciudadano Pedro Pérez tendrá la culpa en lo que tenga, pero la realidad y la base de todo es que esto es un problema de salud pública. Y en un problema de salud pública, todos, absolutamente todos, tenemos que arrimar el hombro. Esa es la base. O sea, no vale decir, bueno, como es de salud, sanitario allá. No, mire usted. No, sanitario tendrá que, cuando usted vaya al centro de salud, la atenderá. Pero no todo el mundo va al centro de salud. O incluso antes de ir al centro de salud, ¿qué puedo hacer yo como ciudadano? Pues puedo poner mi mascarilla, mantener la distancia de seguridad. En fin, lo que nos están diciendo desde hace más de un año las autoridades sanitarias. Por tanto, aquí cada ciudadano de este municipio tiene que arrimar el hombro. De forma individual y de forma colectiva, también aquellos sectores que tienen una cierta o que tengan más responsabilidades, tenemos que arrimar doblemente el hombro. Y ahí es donde entra la administración local en implementar medidas. Decía también, otra de las medidas que vamos a implementar es también aumentar la vigilancia en sectores o en lugares especialmente significativos. Por poner un ejemplo, la carretera del Rocío. ¿Vale? Es decir, todos tenemos que poner nuestro granito de arena y no vale excusas, ni vale echarle la culpa a otro, ni vale estar en casa y desde casa poner a parir o al equipo de gobierno, o a José María García, o a Pepe de la Cueva porque ha elevado una noticia. Eso es simplificar tanto que da hasta vergüenza decirlo. Esto es un problema de todos, ¿vale? El tener una tasa de 832 y subiendo es un problema de todos. Para que la tasa baje, lo primero es responsabilidad colectiva, individual y colectiva. Desde las instituciones públicas vamos a poner las medidas que están a nuestro alcance, pero vuelvo a repetir, no podemos implementar una medida por cada ciudadano. Aquí hay una responsabilidad individual que es el momento. O sea, hemos dicho desde siempre, y yo no lo pongo en duda, que Almonte es un pueblo solidario. Pues este es el momento más crítico de todo el estado de la pandemia para realmente demostrar que somos solidarios. Porque nunca hemos estado en 832 de tasa. Luego, estamos en el momento más crítico. Si queremos empezar a poner soluciones, tiene que haber soluciones globales, integrales, desde la individual hasta de las administraciones, empresas, colectivos, asociaciones, etcétera, policía, todo, integral, soluciones integrales. Porque las parciales ya hemos visto que no funcionan. Bueno, vamos a recuperar el hilo del tiempo de opinión. Este tema tenía que llevarse pues bastante tiempo. Estamos en un auténtico problema de salud pública en Almonte. Me refiero, pues como digo, a esa tasa, a sus causas y a lo que tendremos que hacer a partir de ahora, todos y cada uno de nosotros. Pero bueno, vamos a recuperar, como digo, estamos con José María García como portavoz del Grupo Municipal Mesa de Convergencia y bueno, en un pleno, vamos a hablar del pleno tan importante desde el punto de vista de sus competencias como el que tuvo lugar, con carácter, recordamos, extraordinario y urgente. ¿Qué valoración hacemos cuando han pasado algunos días? Se trataba, sobre todo, de los ingresos municipales. Hombre, el pleno, en primer lugar, habría que decir que está plenamente justificado el carácter extraordinario y urgente. Perfectamente. Se dio allí explicaciones. Bueno, hay a quien no le convenció las explicaciones, me da igual, peor para él o para ella, pero la realidad es que la administración local tenía que aprobar ya, porque no es ya. Recuerdo que viene desde febrero, tenía que aprobar ya el convenio con el servicio, básicamente con el Servicio de Gestión Tributaria. Y por tanto, no hemos podido, bueno, se llevó a pleno, hacía falta mayoría absoluta, no se consiguió. Se llevó a marzo, en pleno de marzo y en febrero y marzo, no se consiguió la mayoría absoluta. No se ha podido llevar antes porque no hemos tenido secretario y entonces cuando hemos tenido secretario, pues automáticamente hemos convocado el pleno extraordinario
y urgente porque era una necesidad de la Administración. Y por tanto, como yo dije en el Pleno, no entiendo por qué, primero, no se quiere tener el Pleno extraordinario y urgente, habida cuenta, la información ya venía arrastrándose desde hacía 2 meses, por tanto nadie podía argumentar falta de información, y también se había dicho en los plenos anteriores, se había justificado la importancia de aprobar el convenio y no se había aprobado. O sea, no se había aprobado porque la Administración, en este caso la oposición, no había querido apoyar la propuesta de la Administración. Desde mi punto de vista, pues creo que con el único objetivo de bloquear la Administración local, ¿no?, en un tema tan importante como los ingresos tributarios, ¿no? Y bueno, sobre todo, y entrando ya a desmenuzar, digamos, el punto, ¿no? O sea, como convenios que, en el caso del convenio del catastro, que era igualmente importante, pues se llevan 20 años con el convenio del catastro, y en el caso del convenio del servicio de gestión tributaria, 30. Todos los alcaldes que han pasado por ahí de entonces para acá han aprobado el convenio, con muy pocas modificaciones, hay que decirlo, con muy poquísimas modificaciones. Y miren usted por dónde, una vez que se presenta la modificación del convenio, porque la ley nos obliga, pues resulta que, aprovechando que había que modificar el convenio, pues se negocia otras condiciones que mejoran sustancialmente el convenio antiguo. En euros, 260.000 euros anuales. Eso es importante, ¿eh? 260.000 euros anuales con respecto al convenio antiguo. Entonces no entiendo, primero, por qué un edil que ha pasado por todo este periodo no es capaz de reconocer que eso es un asunto de Estado y, puesto que se ha mejorado, levantar la mano para aprobarlo. Y otra parte de la oposición al que se le ha tendido la mano, y no voy a entrar en más minudencias, porque con todo esto lo que se pretende es sencillamente enmarañar el asunto para que el ciudadano empiece a pensar cosas que no son. Sí, porque ya le iba a preguntar por la nota de prensa del día siguiente de Independientes, la acusa además la portavoz Cristina Medina, José María García, de mentir por mezclar lo que en principio en la propuesta de Independientes eran 2 circunstancias diferentes: la modificación del convenio por un lado, la municipalización por otra. Por cierto, Cristina, que ya anunciaba la nulidad del Pleno, no sabemos si tomará medidas. Bueno, cada uno puede hacer lo que quiera, tendrá que dar explicaciones a los ciudadanos de por qué no quiere que la administración suya funcione, sobre todo en un tema tan delicado como es la recaudación de impuestos, que, como he dicho, es la que permite el funcionamiento ordinario de nuestro municipio. Bueno, cada uno allá con su... Pero la realidad es que precisamente Independientes por Huelva nos pide en el primer pleno de febrero que hagamos la consulta, si podíamos tener un periodo de prueba de 6 meses, se explica. Yo creo que los ciudadanos ya están cansados un poco, ¿no? Se explica, se dice que, o sea, no se puede, hacemos la consulta, no se puede, se nos pide la posibilidad de firmar el convenio en vez de en 4 años, en un periodo de 2, revisable al segundo y 1 más 1, le digo que sí, y de buena primera, una vez que le digo que sí, me pone además, opone otra condición más, y es que se pusiera una cláusula, donde fuere, una cláusula que dijera que José María García, concejal de Hacienda, se compromete a estudiar la municipalización de los servicios. Bueno, con respecto a eso primero, José María García no tiene ningún problema en abrir una comisión para estudiar la municipalización de los servicios. Es más, va en el ADN de José María García, ¿vale? Otra cosa distinta es que una vez las conclusiones llegadas, el ayuntamiento pudiera asumirlo o no, que eso será otra cuestión. Pero estudiar la posibilidad de municipalización, bueno, voy a hacer un paréntesis. Todos los ciudadanos recordarán que cuando Mesas de Convergencia estaba en la oposición y se presenta el pliego de residuos sólidos, Mesas de Convergencia presenta el estudio, ojo, no la propuesta, no lo que ha hecho Independientes por Huelva, sino el estudio hecho por economistas de nuestro grupo, donde se veía que la municipalización del servicio de RSU era posible. Ponía más servicios y nos costaba más barato. Bien, entonces nosotros la propusimos, ¿vale? Otra cosa distinta
es que el ayuntamiento pueda, la tesorería municipal pueda asumirla o no, que eso será otro estudio. Pero la posibilidad de estudiar la municipalización de servicios, sin ningún problema, y de hecho así se lo transmito a la concejala portavoz de Independientes por Huelva. Pero le digo, creo que eso es más en otro punto, no en esta propuesta. Y vuelvo a repetir, y lo sigo reafirmándome, no en esta propuesta. Esta propuesta era servicio de gestión tributaria. Ahora, y le dije, digo, Cristina, si tú quieres proponer una moción para justamente estudiar esto, yo como portavoz de Mesa de Convergencia, no tendría ningún problema en apoyarla. Y sigo en ello. Creo que son dos cosas distintas y que, bueno, eso ha generado, de verdad, cuestiones que desde mi punto de vista nunca debe hacer un dirigente municipal. A nosotros se nos ha tratado, y Pepe, quiero, para no dejarme llevar por la vehemencia y ser justo con las palabras, a mí se me ha dicho que miento, que soy un incapaz, que no tengo educación, que lo que hago en los plenos es teatralidad. Y bueno, y ha dicho una cosa que a mí me duele muchísimo, además viniendo de un responsable público, ¿no? Me ha dicho que hago mala praxis, opacidad y miento, tanto yo como la alcaldesa, y que ¿qué habré ganado yo con mentir al electorado y con el convenio de diputación? Es decir, me da la sensación que esta señora lo que pretende es levantar sospechas sobre mi persona. Ya, eso es absolutamente reprochable en un gestor público. Perdona, José María García, como persona, tiene una reputación creada y no creo que nadie que me conozca piense por ningún momento que yo estoy aquí para aprovecharme de mi cargo, de mis circunstancias, para ganar más dinero, porque de hecho estoy ganando menos dinero, trabajo más tiempo y estoy aquí voluntariamente, no para llevarme nada. Y yo a la Diputación no tengo que pedir nada, porque yo he dicho por activa y por pasiva que yo estoy aquí para representar la política municipal, me gusta la gestión municipal, pero no me gusta más allá de los límites de Rociana, no quiero llegar, por tanto yo no le debo nada a la Diputación, ni le he pedido nada, ni creo que la Diputación en ningún momento, que yo me he reunido con técnicos básicamente, me haya pedido a mí nada para afirmar el contrario. Pero sí me parece repugnante realmente que se juegue con la dignidad de las personas, y si es un representante público más, porque yo no me atrevería nunca a decirle eso a la señora Cristina, jamás. Creo que aquí estamos precisamente para dignificar la política local. Y no se dignifica la política local denigrando a las personas, aunque sea tu contrincante político. Aquí estamos para defender las ideas con argumentos. Con argumentos. No con falacias, no con palabras. Y por otro lado hay otra cosa que el buen político, digo el buen político, ¿no? Aquel que viene aquí con vocación de servicio público, debe tener claro es que cuando se sienta en un atril para defender ideas, el que está delante puede apoyarte la idea, no apoyarte la idea o abstenerse. Y aquí parece que hay representantes políticos que solo tienen asumido el sí. Cuando se le dice sí, bien, y cuando se le dice no, somos los más depravados. Pues mire usted, eso demuestra una bipolaridad que realmente no le hace nada bien a la política local. Y entonces, pues, no quiero entrar en descalificaciones y tendría mucho para entrar en descalificaciones, pero no voy a incurrir en eso, que probablemente sea lo que pretendan. Lo que pretendan sea que convirtamos la política local en un corral de calle donde nos insultemos, donde saquemos los trapos sucios, donde vayamos a las descalificaciones personales en vez de ir a la gestión. Aquí estamos para gestionar o para fiscalizar la gestión, pero la gestión, no denigrar la integridad de las personas. Una cosa nada más, Pepe, tú eres padre, ¿verdad? Yo sé que tú eres padre. Y yo sé que a la persona a la que nos estamos dirigiendo también es madre, y yo soy padre. A mí no me gusta que mis hijos se enteren de las barbaridades
que están diciendo estas personas. Cuando yo llego a casa y mis hijos, que son asiduos de las redes como cualquiera, preguntan: papá, ¿tú te has llevado algo de la Diputación? ¿Tú eres un irresponsable? ¿Tú eres un incapaz? ¿Tú...? O sea, perdona, yo no lo entiendo. O sea, ¿cómo es posible que alguien pueda tratar de denigrar a las personas de esa manera, sin tener en cuenta que está dañando a la persona y a todo el entorno que le rodea? Eso no es justo. Aquí estamos para hacer política local, no para denigrar a las personas. Y en esas declaraciones desafortunadas desde mi punto de vista, en un medio privado, que por cierto ahora haré un apunte, si me permite, Pepe, me parece que no hay que ir ahí a eso. Ser representante de una institución no es ser usuario de una red social. No, tú representas a la institución con lo que dices, lo que haces, lo que presentas. Aquí venimos a presentar propuestas para mejorar la vida de los ciudadanos, no para denigrar a las personas, venga de donde venga. Eso no puede ser, porque sea de color político distinto. Que por cierto, esta señora se aprovecha de un medio privado. El medio privado es lícito de llevar a quien lleve, pero resulta que da la casualidad que a la señora, que a la alcaldesa y a mí nos tiene vetado. No podemos defendernos de lo que dice esta señora y, sin embargo, he ahí la grandeza de los medios públicos, que esta señora puede utilizar el medio privado y también puede venir a esta casa, oye, magnífico, ¿sabes?, a decir lo que piensa. En cambio, yo no puedo ir allí a decirlo. ¿Por qué? Porque seguramente alguien le habrá prometido más 100.000 a la cadena privada, cosa que no he hecho yo ni voy a hacer. Porque si yo tengo una herramienta pública que es mía, yo voy a mejorar la herramienta pública que es esta casa, antes de darle a un medio privado los 100.000. Primero, que no los tengo. Y si lo tuviera, seguramente lo invertiría en mejorar lo que tengo, no en mejorar, en este caso, otra herramienta que no es propia. Por tanto, hasta eso realmente es reprochable, ¿no? Es decir, cómo se utiliza medios que son privados para denigrar, para vulnerar los derechos de las personas, y no se le da a las personas ese derecho de réplica. No entiendo. Bueno, vamos a pedirle también al portavoz de Mesa de Convergencia una mayor concreción para poder incluir pues más temas, porque como digo, ha sido pues realmente acuciante. El seguimiento de la actualidad ha sido muy intenso durante este fin de semana y hay muchas cosas de las que hablar. En cualquier caso, y para rematar el seguimiento del Pleno, tuvo lugar la dimisión del concejal Manuel Ángel Fernández, quien nos acompañó, por cierto, al día siguiente aquí en en el espacio de Cerca. Quisimos vincularnos con otro formato. A partir de ahí, pues también hubo una noticia que llegaba al día siguiente, el sábado por la tarde. Pues el cese en el Partido Popular local de diferentes miembros de esa ejecutiva. Eso propició el trabajo también de Doñana Comunicación, de este medio público, y se nos explicó, según fuentes del Partido Popular, que obedecía a la propia renovación del partido iniciada con los cargos de la nueva presidenta y el nuevo secretario. Vamos por dos lados, por tanto, en primer lugar, valoración de la dimisión del concejal Manuel Ángel Fernández. Por otro lado, de algún modo desestabiliza de alguna manera pues esta situación de la que dimos cuenta el sábado por la tarde en redes sociales en el Partido Popular, el equipo de gobierno. Bueno, dos cosas. Efectivamente, la dimisión, yo tuve la oportunidad de ver la entrevista que le hiciste a Manuel Ángel Fernández. Él habló tranquilamente cuáles eran las condiciones que le había llevado a la dimisión, por tanto ha quedado meridianamente claro, no voy a poner ni un ápice. Él dimitió por unas circunstancias, por encontrarse en un local en un momento determinado a una hora que no procedía, lo dijo muy bien. Esa dimisión le honra como gestor político. Y no tengo más nada que decir, salvo que, como ya le dije en el Pleno, pues le vaya bien. Con respecto a la renovación de los órganos del PP, hombre, yo soy miembro de Mesa de Convergencia y no tengo que inmiscuirme en nada con respecto a la renovación de órganos. Sí es verdad que me consta, porque lo he hablado con la presidenta actual del PP, que ellos están en un proceso en curso de renovación de la Ejecutiva, y bueno, pues ahí yo no quiero meterme, ni debo meterme, ¿no? Todo lo que venga a renovar, si es para bueno, bienvenido sea. Y si esa renovación afecta o no
al equipo de gobierno? Pues ahora mismo lo que es la renovación de la ejecutiva del PP no afecta para nada, no debería de afectar para nada al equipo de gobierno. Afecta al equipo de gobierno la dimisión del PP, la dimisión de Manuel Ángel, porque hay que sustituirlo y eso requiere de un procedimiento, pero el hecho de que tenga una ejecutiva A, B o C, en principio no debería de afectar al acuerdo que nosotros habíamos hecho para gobernar, ¿no? En principio no debería, pero no tengo más noticia que la que tú me has dicho, es decir, sé que están renovándolo porque me lo ha dicho la actual presidenta, y yo entiendo que esa ejecutiva pues tendrá o estará pensando de aquí a junio. Aquí, desde luego, nosotros hemos dicho ya por activa y por pasiva que apostamos por la continuidad del pacto, digo desde Mesa de Convergencia, y que lo vamos a respetar del acuerdo. Creemos que este gobierno en coalición es un buen gobierno y que pone encima de la mesa, como se ha visto, se está viendo, si es que se han hecho durante estos 2 años cosas estructurales en el ayuntamiento o en el municipio que no se habían hecho en 10 y en 20 años. Por tanto, entiendo que el hecho de que haya un gobierno en coalición no favorece, no es que iba a decir perjudique, no solamente no perjudica, sino que favorece la gestión, ¿vale? Y por supuesto no son reinos de taifa, como dicen algún iluminado por ahí, no. Nosotros tenemos reuniones de coordinación todas las semanas y el concejal que abre la doble vía para arreglarla pone en conocimiento y el proyecto lo votamos los 11 concejales del equipo de gobierno, somos todos conocedores y se habilita la partida presupuestaria. Eso no es un reino de taifa, eso es hacer las cosas de forma distinta, de forma consensuada. Quizás algunos, probablemente le traiciona el subconsciente y confunde el reino de taifa con reinado. Yo ordeno, yo mando, yo decido. Eso en este gobierno no ocurre. En este gobierno se llevan propuestas al equipo de gobierno, las propuestas se votan y se realizan, con el consenso de todos, o al menos con la mayoría. Y así se ejecuta. Por tanto, es así. No lo sé, Pepe. Creo que tenemos 2 meses, de aquí a junio, ¿vale? Está habiendo, evidentemente, como no podía ser de otra forma, ya te lo he dicho, pues además tú lo sabes, están habiendo conversaciones entre los distintos grupos políticos que constituye la coalición. La intención es continuar con el consenso, con el gobierno de coalición y bueno, pues, pero como tú bien sabes y ya lo saben también los ciudadanos, el pacto conllevaba la alcaldía y una serie de concejalías importantes, que son las que yo represento. Entonces, en ese hablar, en ese acuerdo, tiene que ir precisamente pues lo que te dije, ya te lo dije en su día, ¿no? Si estamos hablando de que, vale, yo suelto administración, suelto hacienda, suelto personal, pero ¿qué cojo? Pues en eso estamos ahora mismo. Es decir, que yo sé que hay mucha gente inquieta, yo sé que hay mucha gente muy nerviosa, yo sé que hay mucha gente que se dedican a hacer valoraciones en los plenos exaltados, que les sale... Eso le iba a comentar. El principio de la valoración del portavoz de Ilusión hablaba de que el equipo de gobierno llevaba 2 meses en crisis. De algún modo hay que enlazarlo con las últimas frases de Manuel Ángel Fernández, que pedía altura de miras y sacrificios para la renovación del pacto. No sé si casan mucho o no casan, pero en cualquier caso tienen cierta relación, dichos con tonos bastante diferentes. Eso sí es cierto, y de ahí, bueno, pues también nuestro interés y nuestra pregunta. Mira, Pepe, yo entiendo, ahora voy a hablarte como portavoz de Mesas de Convergencia. Verá, cuando hicimos el pacto de coalición, ahí actuamos con altura de miras, creo yo, porque había muchas cosas que nos unían y también había muchas cosas que nos separaban. Claro, por poner un símil, ¿hay discrepancias en el gobierno de coalición a nivel de Estado? Entiendo que sí, porque está en la prensa todos los días, ¿no? Y es un gobierno de izquierda, ¿no? Es un gobierno de izquierda. Y aquí hay discrepancia. ¿Hay discrepancia entre los miembros de una familia, de una empresa, de una organización colectiva, de una ONG? Claro que sí. Y para eso están
las mesas, se sienta, se llegan a acuerdos y se ejecutan, ¿no? ¿Hay discrepancia en el equipo actual de coalición? Pues hay las discrepancias propias que te he dicho anteriormente. Presento proyectos y a veces, mira, no es conveniente, es conveniente y tal, se lleva o no se lleva. Es decir, discrepancias hay. Siempre va a haber discrepancias entre grupos de personas que se reúnen con un fin. Siempre puede haber discrepancias. Y eso, unos lo entendemos como normal y otros lo magnifican como lo peor del mundo. Bien, pues eso no es lo peor del mundo. Eso es lo normal. Lo que no es normal es que haya una voz que dicte y muchos que ejecuten. Eso no es normal. Eso se puede acercar mucho a una dictadura. Se podría acercar mucho a una dictadura. Pero este gobierno, ideológicamente diferente, en este gobierno no hay dictaduras. Hay diálogo, diálogo, diálogo y convencimiento. Y eso para este municipio es bueno, como ha demostrado la gestión. Se han hecho muchas cosas importantes. Oye, ¿que faltan alguna otra? Sí, tranquilo, faltan alguna otra. Nos quedan todavía 2 años para poder desarrollar el proyecto inicial. Que algunos están nerviosos porque ven que el tiempo se le llega y no es su turno. Ese es su problema. Que algunos no aguantaron la presión porque no están acostumbrados a dialogar y se fueron. Ese es su problema. Los que estamos aquí, sí te puedo asegurar que dialogamos todos los días. Y hay puntos de encuentro y puntos de desencuentro, como en cualquier familia. Bien, vamos a seguir hablando. Hemos dedicado en este programa, era necesario hacerlo, el tema de salud pública. Lo voy a relacionar con la seguridad ciudadana porque ha habido muchas noticias vinculadas con el área de seguridad ciudadana. Me gustaría preguntarle en general por la situación a día de hoy de la policía local. Hubo una polémica tremenda en Semana Santa, con la incorporación de seguridad privada. Ya lo preguntábamos precisamente el pasado viernes al entonces concejal Manuel Ángel Fernández. En torno a él incluso recurriría a algún post de Facebook directamente relacionado con tanto la alcaldesa de Almonte como con el concejal que nos visita hoy aquí en el plató, José María García, ya que aunque, me refiero por supuesto a un post vinculado con la plataforma de policías locales bajo el título "Es asco el que nos tienen". Hay que decir que no es oficial, pero claro, evidentemente también sí tiene resonancia cuando ahí se comunica una actuación policial y nosotros damos cuenta de ello, porque evidentemente hay policías detrás. Bueno, pues también tiene una resonancia evidente un titular de este tipo en el que se personaliza en los miembros de mesa de convergencia gran parte de la polémica y el enfrentamiento con la policía. ¿Qué decir acerca de todas estas cuestiones? Hablamos de seguridad. Tela marinera, Pepe, lo que has planteado, ¿eh? Sí. Esto da para una tesis. En fin, voy a tratar de ser breve, aunque yo sé que eso es complicado, ¿no? Bueno, primera cuestión. El post vinculado a una plataforma, a una cierta plataforma policial, me vas a permitir que no le haga ni puñetero caso. Creo que he sido suficientemente claro. Cuando esos señores yo les vea la cara y pueda estar como tú y yo debatiendo con ellos, entonces nos vemos aquí y debatimos. Bien, que desde determinados sectores de la policía hay una intención expresa de denigrar la figura de la alcaldesa y de José María García, ya te digo yo que es cierto. ¿Por qué? A lo mejor porque la alcaldesa de José María García no tiene pelo en la lengua y dice las cosas tal y como son. Y eso hay gente que no le gusta. ¿Vale? Eso para empezar, o sea, para continuar. Yo no le tengo asco a nadie. Qué estupidez. Yo estoy aquí para gestionar el dinero público. Y el dinero público es sagrado. Y mientras yo esté, seguirá siendo sagrado. Y sea colectivo de policía, sea colectivo de jardineros, sea colectivo de educadoras, sea colectivo de administrativo, miraré el céntimo al milímetro, porque es mi obligación. Es la gestión de todos los dineros de cada ciudadano de este municipio. Y a lo mejor eso a algunos no les gusta. ¿Vale? Bien, con respecto a la policía, por entrar directamente en la famosa polémica, ¿vale? Que ya, por cierto, Manuel Ángel lo dijo bastante bien, pero bueno, yo lo voy a recalcar. La policía local, como tú bien sabes,
Es el único colectivo del Ayuntamiento de Almonte que tiene regularizado su complemento específico. El único. Y lo está cobrando. El resto de colectivos del Ayuntamiento todavía no tiene la valoración, no la tiene aprobada en pleno. Por tanto, no lo está cobrando. Bien. ¿Eso por qué ocurrió? Pues ocurrió por una voluntad expresa del equipo de gobierno de que efectivamente había en la policía un déficit importante, además recurrente según ellos de toda la vida, y una injusticia que había que solventar, y esa injusticia se solventó. Eso conllevaba la eliminación del plan de productividad y la eliminación de los planes especiales. Y a partir de ahí, el sueldo de un policía se dignificó, y es digno. Y cuando quiera determinado señor, que va por ahí diciendo cosas que no se atreven a decirme a la cara, venimos aquí, yo enseño las nóminas y hablamos. ¿Vale? Pero, quiero decirte, ¿dónde aparece el problema? Pues, y eso también en contra de la opinión, y digo opinión, de algunos concejales que actúan no como concejales, sino como usuarios de las redes sociales. Yo tengo mi despacho abierto las 24 horas, digo yo y cualquier miembro del equipo de gobierno. Cualquier concejal, ya sea del grupo de gobierno, ya sea de la oposición, puede venir a cualquier despacho y enterarse de las cosas. 2 semanas antes de la Semana Santa, la alcaldesa lo que hace es una valoración junto con la jefatura de la policía de los servicios extraordinarios necesarios para cubrir la seguridad en los núcleos del Rocío, Almonte y Matalascañas durante la Semana Santa y el fin de semana previo. Y llegan a la conclusión de que hace falta alrededor de 100 servicios, creo que eran 103. Entonces, como muy bien es nuestra obligación, esos servicios se los ofertamos a la policía local. Con tiempo, con mucho tiempo. Bien, vicisitudes aparte, la policía cubre 16. Que por cierto, acabo de firmar la orden de pago esta mañana antes de venir para acá. 16. ¿Con esos 16 se cubre la seguridad de los ciudadanos del municipio? La respuesta es no. Y digo que no quiero entrar en detalle, porque si entro en detalle la cosa es bastante peor. ¿Vale? Entonces nos vemos obligados a garantizar la seguridad de los ciudadanos. Y el único recurso que nos queda es contratar seguridad privada, y lo hicimos. Por cierto, algunos también en redes sociales, ya digo que algunos concejales se dedican a las redes sociales en vez de a la gestión diaria, han hablado que si no hay contrato, que si son los procedimientos, pues cualquiera de ellos que venga a mi despacho, que le voy a enseñar los contratos y el procedimiento administrativo. Incluso lo que nos ha costado, que por cierto tampoco es lo que van diciendo algunos por ahí. Por tanto, aquí ¿qué es lo que hay qué tiene que prevalecer? Tiene que prevalecer la seguridad de los ciudadanos. Y eso es lo que ha garantizado este equipo de gobierno. Y Pepe, que no te quepa la menor duda, lo va a seguir haciendo en el mismo procedimiento que estamos diciendo. Es decir, nosotros le presentaremos siempre la posibilidad de hacer servicios extraordinarios a la policía local, porque es nuestra obligación y porque es lo que queremos. Pero si ellos no lo cubren, lo cubriremos con lo que haga falta. Porque aquí lo que hay que hacer es garantizar la seguridad de los ciudadanos. Y en esa estamos, y en esa vamos a estar. Bueno, prácticamente nos quedamos sin tiempo, pero no quiero dejar pasar otro tema más, porque además fue, no punto del pleno, pero sí se acabó abordando en las valoraciones, además con profusión. Si nos vamos a aquel mismo día, noticia que adelantaba en primicia Doñana Comunicación, se producía precisamente una actuación policial, precisamente en pro de personas desfavorecidas, porque se trataba presuntamente, pues como digo, de una doble detención por, como digo, presuntamente, supuestamente, la investigación pues está abierta y va a seguir abierta durante un buen tiempo, pues como digo, pues por decirlo de algún modo, aprovecharse de la gestión del banco de alimentos para realizar toda una serie de actuaciones pues presuntamente delictivas, como digo. Si mal no recuerdo, pues había hasta 4 cargos, ¿no? Imputaciones. Hay que decir, y por supuesto con la presunción de inocencia de por medio,
que bueno, pues la unidad Promesas de la Policía Local de Almonte daba cuenta de esta actuación, y a partir de ahí pues evidentemente en el pleno pues se saltaba porque pues se ponía en relación con un par de publicaciones del grupo de la oposición Ilusiona. En primer lugar, una de ellas vinculada con que Ilusiona pues había hecho posible traer alimentos hasta la localidad, precisamente del Banco de Alimentos, y una segunda que tenía que ver con, se le echaba en cara al equipo de gobierno y concretamente a la alcaldesa y a la concejala de Servicios Sociales, que no habían puesto 20 euros para la adquisición de las bolsas necesarias para el reparto de la comida. Como digo, pues también pues apareció en los turnos de valoración pues todo esto, porque fue la noticia del día en aquella jornada. Valoración ahora un poco pues con reposo, ¿no?, y con perspectiva. Parece que ha pasado mucho tiempo, pero fue el pasado jueves. Pues sí. Efectivamente un tema muy delicado, Pepe. Efectivamente, vamos a partir de lo que tú has dicho en primer lugar, presunción de inocencia. Hay una investigación abierta, yo hablaba esta mañana con algunos de los responsables para decirle que efectivamente dice que sí, que ahora hay abierta una investigación que va a durar mucho tiempo y por tanto todo lo que decimos aquí partimos de la presunción de inocencia. A partir de ahí, su señoría que diga lo que tenga que decir y las autoridades que investiguen lo que tengan que investigar. 20 euros para el bolsa al ayuntamiento, ¿no? Qué vergüenza. Eso es una vergüenza. O sea, que un grupo político venga a decir que el ayuntamiento no quiere darle 20 euros para comprar bolsas. ¿Verdad? Que un grupo político haga comentarios como ese, eso es lo que se merece la gestión municipal. 20 euros por bolsa. ¿De qué me está hablando? Primera cuestión. Aquí hay un grupo político, y ahora estoy hablando del Banco de Alimentos. Me olvido absolutamente de la denuncia. Ahora hablo del Banco de Alimentos. Aquí hay un grupo político que ha hecho un uso partidista del Banco de Alimentos, una ONG, que dicho sea de paso tenía que estar instrumentalizada por el Ayuntamiento de Almonte, como bien hacía Elena, la concejala delegada. Y este grupo ha usurpado las funciones de Elena. No solamente la ha usurpado, sino que la ha ignorado y no ha querido escucharla. Incluso la ha insultado directamente y en el pleno incluso. Bien, pues este grupo yo no lo he escuchado, después de lo que ha pasado, a este grupo yo no lo he escuchado para nada pedir disculpas. Oye, es humano pedir disculpas también, ¿no?, cuando uno se equivoca. Porque lo que es evidente es que este grupo ha usado el Banco de Alimentos para su promoción política personal. Eso no es lícito. Las organizaciones no son de los grupos políticos. Eso es lo que este señor nos ha tenido acostumbrado durante muchísimo tiempo. Por eso hay un mal endémico en este municipio con respecto a eso. Las organizaciones no tienen color político o no deben tener color político, salvo la que sea una organización política. Pero el Banco de Alimentos, la Cruz Roja, Protección Civil, la Asociación contra el Cáncer, eso no tiene color político. Y aquel individuo o persona o grupo que quiera hacerse cargo, que quiera instrumentalizar el papel de la sociedad civil para sacar rédito político, desde mi punto de vista no tiene ningún tipo de consideración. Es indigno. Y este es un caso particular. Porque además no lo estoy diciendo yo, es que hay un vídeo que lo demuestra y hay unas fotos que lo demuestran. Por tanto, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Primero, pedir disculpas porque ha metido la pata y has vilipendiado a una persona que no se lo merece, que ha tratado de advertirte además y no le has echado caso. Y segundo, estás haciendo un mal uso de esa asociación, un mal uso. Por tanto, me parece que eso no es de recibo. Y suplantar al ayuntamiento, bueno, pero esto no es nuevo. Es decir, este grupo político pretende suplantar al ayuntamiento desde el primer día porque él no reconoce, este grupo, me estoy refiriendo al grupo político, no reconoce al equipo de gobierno. De hecho, cuando hace un escrito no se dirige a la alcaldesa. Todos los escritos que presenta cualquier ciudadano en el ayuntamiento van dirigidos a la alcaldesa. Este equipo no se dirige a la alcaldesa, se dirige al ayuntamiento, a un ente abstracto. ¿Por qué? Porque no reconoce a la autoridad, igual que en este caso. O sea, no está reconociendo al ayuntamiento, está queriendo suplantar al ayuntamiento, y eso es muy grave, porque el ayuntamiento tiene sus representantes.
El equipo de gobierno es quien son y por tanto tiene sus competencias, pero este grupo no las quiere reconocer. Y dicho esto, y para terminar, con respecto a lo que me pregunta, ya lo dije en el Pleno y lo voy a volver a repetir aquí. Bajo ningún concepto, sean personas a título individual, sean personas físicas, sean representantes, sean grupos, sean colectivos, sean partidos políticos, no es de recibo utilizar las necesidades humanas para beneficiarse. Eso es una indecencia, es una ignominia. No puede ser. La necesidad humana no se puede utilizar como moneda de cambio y a mí me da la impresión de que en este caso se está utilizando como moneda de cambio. Bueno, nos quedamos sin tiempo para más. Agradecer la presencia de José María García. Ha sido y es una jornada, está siendo una jornada, como decíamos, muy intensa en la actualidad y por tanto también lo entendemos así en la gestión pública, así que especialmente y por pues toda la información del servicio público que ha comunicado y especialmente, como digo, en la primera parte del programa, gracias por acompañarnos en este día y en el espacio Tiempo de Opinión. Lo esperamos siempre. Pues muchísimas gracias, estaré siempre que pueda venir, evidentemente, siempre que me llaméis. Y una última cosa, por favor, permíteme, Pepe, simplemente que diga, me dirija de nuevo a los ciudadanos y por favor pido solidaridad individual y colectiva. Es decir, estamos en un momento crítico, ya lo hemos hablado, y yo pido un esfuerzo más para que entre todos seamos capaces de reducir estos números y poner nuestro granito de arena para solucionar un verdadero problema que tenemos en el municipio. Muchas gracias. Gracias.